will walk with me down streets where no one else. Mi profesión o mi trabajo es dibujante. Soy un dibujante de planos. Siempre me gustó la idea del plano. Cuando era chico y tenía 8 o 9 años, me agarró una enfermedad que me tuve que pasar como una semana o 10 días en cama. Y me acuerdo, le pedí a mi mamá una hoja cuadriculada y una lapicera. Mi mamá me dio una lapicera roja. Imaginándome cómo era la escuela a la que yo iba, la empecé a volcar en el papel. Y ahí ese fue mi primer plano que hice. Después de ahí me quedó siempre en la cabeza la idea de los elementos de dibujo que había, la regla, los escalímetros, los estordógrafos, la tinta china, el distinto tipo de lapiceras para dibujar y el tablero. Eso me fascinaba, me ejercía una fascinación. Y bueno, hasta que un día insistí en un lugar, en otro, y encontré un estudio que me cobijó y empecé a trabajar mientras iba al colegio. Y bueno, lo empecé a trabajar sin saber muy bien en qué consistía el trabajo, ni en qué era, en realidad, de qué se trataba. Pero bueno, me empezó a ejercer una fascinación y me empezó a encantar y me empezó a gustar y empecé a dedicarle mucho tiempo al dibujo y empecé no a crear, sino a copiar distintos dibujantes. Yo conocía a alguien y entonces me contaba, no, yo dibujo de tal manera, veía un plano, veía otro, me gustaba cómo era la idea de dibujar y bueno, hice eso, ese fue mi trabajo durante muchísimos años. Con el correr del tiempo se desencadenó en una necesidad de hacer algo más. Entonces no solo dibujaba, sino también que aportaba una cuota de creación en el dibujo, en el proyecto de alguna casa, en imaginarme o proyectar un baño, cambiar la funcionalidad de la casa, cambiar la funcionalidad de algún ambiente, agrandar, achicar. Y bueno, y empecé a hacerlo. Y me fui refugiando en mi casa en un cuarto que era muy chico y lo fui transformando en un lugar de trabajo y empecé a hacer trabajo fuera de horario y bueno, me fue surgiendo y me fui ampliando y empecé a trabajar. Yo trabajaba en un estudio de arquitectura, empecé a trabajar para otros estudios en lo que hoy sería un trabajo fuera de horario, que hoy se estila mucho trabajar sin cumplir el tiempo en un espacio físico. Y bueno, me fui dedicando a eso, y después me fue llegando más y más trabajo y bueno, y se fue derivando después un poco en una construcción, cerrando el círculo, haciendo un poco un cierto proyecto y bueno, y poder plasmarlo con una obra. Cuando pienso en mi trabajo, en lo que hago, que me fui deviniendo de un dibujante a un proyectista y me volví a transformar de proyectista en un paso donde cierro el círculo y consolido el dibujo, el proyecto y el trabajo terminado, como puede ser en una casa. Cuando pienso en esto, siento, no sé, sin un título, como que he hecho un trabajo de un artista, que lo he hecho con la mente, con las manos y con el corazón. Entonces, bueno, eso me da un impulso y unas ganas de seguir trabajando, y con quien tengo un trato comercial como para hacer una obra, o una casa, una obra o un local, siempre hablo de este tema, que mi trabajo consiste un poco en poner el corazón también. Entonces, bueno, eso a mi criterio le da un matiz de una obra artística, por decirlo de una manera. Yo sé que no es una obra artística, pero bueno, pero tiene el valor en mí. Me considero un artista por hacer esto. A lo mejor es petulante, no tendría yo que decirlo, pero bueno, es lo que yo siento.
trabajos que más he disfrutado, tengo muchos trabajos que disfruté, muchos trabajos chicos, muchos trabajos grandes, pero tengo un trabajo que fue una reforma de una casa. Voy con un amigo mío al campo un domingo y fue habían ido sus padres también. Y entonces me dice, había una casa vieja, me dice, esta casa la tendría que demoler porque... Y la madre le dice, pero escuchá, no demuelas esta casa, arreglala. La madre tenía en ese momento 85 años y bueno, mi amigo decidió arreglar la casa. Llegamos a un arreglo y bueno, fue un desafío interesante porque fue contra el reloj, la mamá todavía vive, hoy tiene 93 años. Un desafío, quisimos hacerla contra el reloj, hacerla linda, que la madre la pudiera disfrutar, que la pudiera ver reformada como la madre pidió que no se demoliera. Y bueno, eso fue un trabajo que me llenó mucho de placer, fue muy lindo, lo disfrutamos mucho, yo lo disfruté mucho y ellos también lo disfrutaron mucho. Y eso es un poco lo que tiene el gran valor de esto.